Bienvenidos, hoy nos vamos de viaje a un tiempo y un lugar que parecen, bueno, lejanísimos. La Galia del siglo VI, nada menos. Exacto. Y lo hacemos para conocer a un personaje casi invisible en los grandes libros de historia, San Félix de Bourges. Es una figura fascinante, precisamente por lo poco que se sabe de él. Pues tenemos delante un documento que reúne esos pocos datos. Y nuestra misión no es dar una clase de historia, ¿verdad? No, para nada. Es más un trabajo de detective. O sea, ¿cómo puede una figura tan discreta, de la que apenas hay rastros, convertirse en un pilar para su comunidad en una era de caos absoluto? Y sobre todo, ¿qué podemos aprender de eso hoy? Esa es la gran pregunta. Es que para entender a Félix, primero hay que entender el lío en el que vivía. El contexto, claro. Hay que imaginarse el escenario. El Imperio Romano de Occidente acaba de caer. La Galia es ahora el reino de los francos, con la dinastía merovingia. Y dinastía suena como algo muy estable, pero no era el caso. Para nada. Dinastía es una forma muy elegante de decirlo. En realidad eran familias luchando literalmente a muerte entre sí por cada palmo de terreno. Alianzas que duraban 5 minutos. O menos. Traiciones, violencia constante. Era un sálvese quien pueda, de verdad. Y en medio de todo ese ruido y esa furia, ¿dónde encontraba la gente un poco de orden, de estabilidad? Pues mira, en el único sitio que parecía tener un plan a largo plazo. La Iglesia. Ajá. Los obispos de esa época no eran solo figuras religiosas que daban misa. A menudo eran las únicas figuras de autoridad estables que había. Eran como una mezcla de alcalde, juez. Exacto. Alcalde, juez, consejero y a veces el único que sabía leer en kilómetros a la redonda. Eran, en muchos sentidos, el verdadero poder. Y en ese mundo es donde aparece nuestro protagonista. De acuerdo, vamos a desgranar esto. Tenemos a un hombre que va a operar en un entorno de poder totalmente fragmentado. Totalmente. Para entender cómo lo hizo, el documento nos dice que hay que mirar a su escuela espiritual, por así decirlo. Pertenecía a la tradición galo-romana, muy influida por un gigante como San Martín de Tours. Sí, esa es la clave de todo. ¿Y qué significaba eso en la práctica? ¿Cuáles eran sus herramientas? Pues mira, sus herramientas no eran la espada ni el dinero. Eran virtudes que hoy nos suenan un poco, no sé, abstractas. A ver. El documento las enumera: una vida sencilla, casi ascética, muchísima dedicación a la caridad, un cuidado enorme por la liturgia. Pero las dos claves, las que de verdad funcionaban como superpoderes, eran la humildad y la vocación de servicio. Un momento. Superpoderes. Suena un poco fuerte para algo como la humildad, ¿no? Suena exagerado, sí, pero piénsalo. En un mundo gobernado por la fuerza bruta y el ego de los reyes, Vale. ¿en quién confías? ¿En el caudillo que hoy te protege y mañana te saquea? Pues no, claro. ¿O en la persona que demuestra con hechos, día tras día, que no busca su propio beneficio, sino el de la comunidad? Ya. ¿Visto así? La autoridad de un obispo como Félix no venía de tener un ejército. La gente le hacía caso porque se fiaba de él. Su poder se basaba en la integridad, no en la imposición. Generaba cohesión social, que es algo que el poder político era incapaz de hacer. Entiendo el marco. Era un liderazgo basado en la confianza. Pero del hombre en sí, de Félix, de sus inicios, sabemos muy poco. Es casi un fantasma hasta que, de repente, aparece en escena. Sí, y aparece ya en una posición de poder. El documento destaca un primer momento clave, que es su consagración como obispo. Que es un detalle que podrías leer por encima y no darle importancia. Pero es la primera gran pista que tenemos sobre él. Totalmente. Porque la clave no es que lo nombraran obispo, sino quién lo nombró. Exacto. Fue consagrado por San Germán de París, y para quien no lo conozca, San Germán en el siglo VI era, no sé, una estrella de rock y un premio Nobel, todo en uno. Una de las figuras más influyentes de toda la Galia. Me gusta la analogía, es muy buena. Que San Germán lo eligiera a él, a este Félix del que no tenemos noticias previas, es como recibir un aval público de la persona más importante de tu campo. Claro, nos dice, sin lugar a dudas, que aunque no sepamos cómo, Félix ya se había ganado una reputación enorme. No eliges a un desconocido para un puesto tan estratégico. Es curioso porque hoy hablamos de la importancia del aval de un mentor, de tener buenos contactos. Parece que esto no es un invento moderno. Para nada. Era igual de crucial en el siglo VI. Y esto se confirma con otro dato, su participación en el Concilio de París del 573. O sea, no era un simple administrador local, estaba en las grandes ligas. Estaban los debates importantes, sí. Y ese es un punto clave.
La consagración por Germán le daba legitimidad ante la nobleza franca, que era la que tenía las armas. Era una forma de decir, este hombre es de los nuestros, tiene el respaldo. Entiendo. Y lo del concilio demuestra que su voz importaba. No era un obispo de provincias aislado, sino alguien que participaba donde se tomaban las decisiones. Tenía un asiento en la mesa donde se cortaba el bacalao. Vale, tenemos claro su currículum público. Pero, ¿qué hay del hombre? ¿Sabemos algo de su fe personal, de cómo la vivía él en su día a día? Pues sorprendentemente sí, y nos llega a través de una fuente, bueno, bastante inesperada. ¿Ah, sí? Un poema. Un poema. Sí. El poeta más famoso de la época, Venancio Fortunato, que era una especie de cronista social de la élite, le dedicó unos versos a un objeto que Félix había encargado, una píxide. Una píxide. Es una cajita para guardar la Eucaristía, ¿no? Eso es. Una pequeña caja, normalmente de metal precioso, para guardarla y transportarla. O sea que en lugar de un tuit o una foto en Instagram, tenemos un poema sobre la cajita del pan sagrado. Es un detalle encantador. Pero es que nos dice muchísimo. En una época de caos, donde todo era provisional, alguien se toma la molestia y el gasto de encargar un objeto bello, duradero, para algo que considera sagrado. No es ostentación, es otra cosa. No, es una declaración de principios. Es decir, en medio de este desastre hay cosas que merecen belleza, cuidado y permanencia. Es una forma de construir un pequeño refugio de orden en un mundo que se cae a pedazos. Me parece una idea muy potente. Y muy actual, además. La de crear intencionadamente espacios de calma o belleza en mitad del ruido digital, de la prisa. Proteger algo que consideramos sagrado. Exacto, es un acto de resistencia. Y ese pequeño poema nos conecta directamente con esa faceta íntima de Félix. Y del cuidado de lo sagrado en vida, pasamos a lo que ocurrió con su propio cuerpo, después de su muerte. Así es. El documento sitúa su fallecimiento sobre el año 580. Lo entierran fuera de las murallas de Bourges y casi de inmediato pasa algo. Pasa que la gente empieza a ir a su tumba. En masa. Así, de repente. De la noche a la mañana, de forma espontánea. Se convierte en un lugar de peregrinación. Y esto no era lo normal, ¿eh? ¿Por qué? No se veneraba a todos los obispos. En absoluto. Hoy pensamos en la santidad como un proceso casi burocrático, que tarda siglos, pero entonces era un veredicto popular. La gente votaba con los pies, por así decirlo. Tal cual, si la comunidad que te había conocido en vida te consideraba un santo, eras un santo. Punto. Y esa veneración inmediata nos dice que el impacto de Félix en la gente debió de ser tremendo. Lo veían como un protector, incluso después de muerto. O sea que su reputación, en cierto modo, se disparó después de su muerte. Exacto. Su verdadero bestseller fue póstumo. Y la historia que lo consolidó para siempre ocurrió unos 12 años después. A ver. La gente de Bosch decidió que la losa de piedra que cubría su tumba era demasiado simple, demasiado humilde. Querían algo más digno, más decorado. Y para cambiarla tuvieron que abrir el sepulcro. Claro. Y aquí es donde la historia se pone, bueno, muy del siglo VII. Aquí viene lo bueno. Se pone extraordinaria. Según nos cuenta el historiador más fiable de la época, Gregorio de Tours, que no era precisamente un crédulo, al abrir la tumba encontraron el cuerpo de Félix incorrupto, Intacto. intacto, como si acabase de fallecer. Uf, lo cual para una mentalidad del siglo XXI suena increíble. ¿Cómo debemos interpretar esto? ¿Como un hecho literal o hay otra forma de leerlo? Es la pregunta del millón, claro. Y para un historiador, la respuesta no es si fue verdad o no, en nuestro sentido científico. Lo fascinante es por qué se contó esa historia, y sobre todo por qué todo el mundo la creyó al instante. A ver, explícame eso. Para la gente de la Alta Edad Media, el mundo físico y el espiritual no estaban separados como para nosotros. Creían firmemente que los santos intercedían por ellos. Ajá. El cuerpo incorrupto era la prueba definitiva, el sello de aprobación divino. Era Dios confirmando lo que ellos ya sentían, que Félix había sido un hombre excepcional. El milagro validaba la fe popular. Entiendo. No es tanto el hecho en sí, sino lo que significó para la gente, el poder que tuvo esa historia. Exacto. Pero la cosa no termina ahí. Hay un último detalle que es aún más revelador. ¿Qué pasó con la losa vieja, la que quitaron de la tumba? No me digas que la tiraron. Todo lo contrario, se convirtió en la Dala Milagrosa. La Dala Milagrosa. Sí,
La gente empezó a raspar el polvo de esa piedra, lo mezclaban con agua y se lo bebían, convencidos de que los curaría de sus enfermedades. Espera. ¿Me estás diciendo Sí, que la gente se bebía el polvo de una tumba? tal cual. Lo raspaban, lo mezclaban con agua y para adentro. Pero, a ver, visto desde hoy, eso suena, no sé, entre macabro y muy poco higiénico. Ayúdame a entender la lógica. La lógica es que la santidad no era un concepto abstracto, era algo físico, tangible, que se podía tocar, oler e incluso ingerir. Ya. Para ellos, ese polvo había estado en contacto directo con el cuerpo santo y por tanto contenía una parte de su poder, de su virtus. Era una forma muy directa, desesperada, de buscar esperanza en un mundo donde la medicina casi no existía. Buscaban una conexión tangible con lo sagrado. Exacto. Es una imagen potentísima y nos lleva de vuelta a la pregunta inicial. ¿Qué sacamos de todo esto, de estas historias? La primera lección que propone el documento es la idea de santidad silenciosa. Que me parece una idea radicalmente contracultural hoy en día. Totalmente. Félix no dejó libros, no construyó catedrales que sepamos, su impacto se construyó en el día a día, con acciones discretas, constantes. Y te preguntas, ¿valoramos eso hoy? ¿En la era de la marca personal, de la autopromoción? Es que su ejemplo sugiere que el impacto más profundo no siempre es el más visible, que la verdadera transformación a menudo ocurre lejos de los focos, sin buscar el aplauso. Es un liderazgo que no se basa en el ruido, sino en la coherencia. Y ahí conectamos con la segunda idea, su modelo de liderazgo basado en la humildad y el servicio. Hoy se habla mucho de liderazgo servicial en las escuelas de negocios como si fuera un invento nuevo. Y aquí tenemos un caso práctico del siglo VI. Es un modelo que sigue siendo relevante porque se fundamenta en la autoridad moral, no en el poder jerárquico. Es un poder que atrae, no que obliga. La gente lo seguía no porque tuviera un título, sino porque su vida era un ejemplo. Se ganó el respeto, no lo impuso. Y esa es una lección de liderazgo eterno. El documento resume un par de ideas más. Una es la de la estabilidad espiritual, su ejemplo de mantener la calma en un mundo en llamas. Y la otra, el valor de la memoria. Cómo el hecho de que su comunidad recordara su figura les dio fuerza y cohesión. Ese punto de la memoria es crucial, ¿no? Sí, porque las comunidades se construyen sobre historias compartidas. Al recordar a Félix, la gente de Bourges no solo honraba a un hombre, estaban reafirmando los valores que él representaba, integridad, servicio, y que querían para ellos mismos. Estaban fortaleciendo su propia identidad. Ha sido un viaje increíble. Hemos empezado en un rincón oscuro de la historia en la Galia merovingia y hemos terminado hablando de marca personal y liderazgo en el siglo XXI. Y todo a través de la figura de un obispo del que apenas tenemos un puñado de anécdotas. Quizás esa es la conclusión más importante. Yo creo que sí. La historia de San Félix demuestra que no necesitas una biografía épica, llena de hazañas, para dejar una huella imborrable. A veces, la integridad silenciosa, la coherencia de una vida dedicada a los demás, es lo que de verdad perdura, mucho más que los grandes discursos o las conquistas. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. La historia de Félix nos obliga a cuestionar nuestra propia definición de impacto. Desde luego. En un mundo obsesionado con la visibilidad, con los likes, con las métricas que se pueden contar, ¿cuáles son las acciones discretas y constantes de nuestra propia vida que quizás sin darnos cuenta podrían estar construyendo nuestro legado más auténtico y significativo?